Herodes aparece en la escena en Hechos 12 porque decidió perseguir a los cristianos. Así aparece Herodes. Hermanos, ya sea por agradar a los romanos, por estrategia política o por diversión, uno de los que murieron fue Jacobo, pero se supone que también murieron muchos cristianos. La muerte del hermano de Juan, del amigo de Pedro, fue muy dolorosa a la iglesia, que incluso Lucas ni siquiera pone tantas palabras. Te recordará eso. No pone tantas palabras porque fue demasiado doloroso esta muerte. Otro hecho es que muerto Jacobo y viendo que esto agradó a los judíos, Herodes decide pues ir con Pedro, ¿no? Ya que maté a Jacobo, entonces si esto agradó, les va a agradar más que mate a Pedro, que es la cabecilla de todo esto, ¿no? El representante de todo esto. Y del versículo 6 en adelante nos narra cómo Pedro milagrosamente escapa. Este escape no fue algo sin importancia, no se estaba yendo un simple criminal. Herodes había planificado la muerte de Pedro. Para él era algo maravilloso, un evento increíble. Entonces, cuando Pedro escapa, como que todos sus planes se echaron abajo, ¿no? No fue un simple criminal. De hecho, eso lo vemos en el versículo 18, lo leo, ¿no? Dice, cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían lo que había pasado con Pedro. Si hubiera sido pues un ladrón así, hermanos, un criminal, si hubiera habido alboroto, porque eso era lo que hacían los romanos, y los romanos no podían dejar escapar a nadie, pero no fue tanto el alboroto como fue con Pedro. Dice versículo 19, Herodes lo buscó, o sea, el mismo rey lo estaba buscando. No fueron solo los romanos ni la guardia romana, sino el mismo rey se puso a buscarle. Dice, Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Hay un dato interesante que les voy a mencionar después, porque la Reina Valera contemporánea pone algo que no debería estar ahí, pero lo voy a mencionar después, ¿ya? Ahora, déjenme hablarles un poquito de Herodes Agripa, que es el Herodes que estamos viendo aquí. Marco Julio Agripa Herodes, así es el nombre completo de este personaje, rey de Judea, fue hijo de Berenice y Aristóbulo, y nieto por parte de padre de Herodes I, Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús, el que quería matarle, ¿no es cierto? Entonces fue nieto de Herodes el Grande. Educado en Roma, pronto se dio a la vida licenciosa, dilapidando todo lo que él tenía, y tuvo que acudir a Palestina a vivir bajo la tutela de su tío Herodes Antipas. Era un joven bastante, como los que tenemos, ¿no? Rebeldoso. El emperador Calígula, de quien fue amigo, eso les había contado, le concedió el título de rey. A la muerte de su tío, Filipo, que desempeñó el cargo de tetrarca, que es un gobernante de varias regiones, cuando murió el tío, el rey, César Calígula, le concedió el título de rey a Herodes Agripa. Como motivo de su estancia en Roma, cuando él estuvo en Roma, coincidió con el asesinato de Calígula, logró que el nuevo emperador, quiero que noten todo esto porque es bastante importante, muere Calígula y él hace, o sea, Herodes Agripa, siendo rey, hace que el nuevo emperador, el emperador Claudio, a quien había él mismo recomendado personalmente para el Senado, le concediera las tierras de Palestina. Otro dato es que Herodes Agripa I situó la capital de Jerusalén y tuvo buen cuidado de mantener las costumbres judías. La familia de los Herodes era una familia muy poderosa, ocupaba grandes puestos de gobierno, influencia y reinados. Esta, hermanos, es una pequeña biografía de un gran político. O sea, Herodes Agripa es un gran político. ¿Sí? Se hizo de amigo de Calígula y después, digamos que se hizo amigo del nuevo emperador Claudio. Es un gran político. Quitando la persecución de los cristianos,
que realmente lo hizo para tener el agrado de los judíos, debemos decir que Herodes Agripa era un buen rey. Un buen rey. La verdad, hermanos, es que si nosotros fuéramos judíos ortodoxos, estuviéramos muy tristes por su muerte. En esta vida, nosotros nos vamos a encontrar con grandes profesionales. Herodes es un gran profesional. Es claro que no había duda de la capacidad que tenía este profesional, y eso lo hizo ponerse por encima de muchas personas. Su gran capacidad profesional. Era un gran político. Antes de empezar a leer el texto, sí me gustaría mencionar algo, hermanos, que puede servir como lección para esta generación. Es bueno que nosotros nos enfoquemos en ser buenos profesionales, en grandes profesionales. Yo creo que hay que ser un gran profesional. Creo que esos profesionales pueden ser grandes herramientas para el Señor. Yo lo creo. Yo creo que una iglesia que tiene las posibilidades culturalmente, socialmente, de crecer profesionalmente, tiene que crecer profesionalmente. Tiene que hacerlo. Yo creo que los padres tienen que motivar a sus hijos a ser grandes profesionales. Yo lo creo. Sin embargo, hermanos, muchos de esos grandes profesionales crecen sin saber que deben ser herramientas para el Señor. Y muchas veces eso es culpa de los padres, que les incitan a ser grandes profesionales, pero no les incitan a ser herramientas del Señor. Entonces, en una iglesia podemos tener grandes profesionales, pero no herramientas del Señor. ¿Tiene que haber grandes profesionales en una iglesia? Sí, el Señor utiliza a sus grandes profesionales. Pero muchos de esos grandes profesionales crecen sin pensar en que deben ser herramientas para el Señor. Y eso es un gran problema. Herodes Agripa es un gran profesional. Fue un gran político. Pero no fue instrumento del Señor. Por lo menos no fue un instrumento agradable para el Señor. Esta es la historia de cuando Dios hirió al buen rey Herodes. Si bien el título puede sonar un poquito extraño, porque ¿cómo vamos a llamar a un Herodes buen rey? Porque persiguió a los judíos. Pero debemos tener en cuenta que la familia de los Herodes fueron aclamados por muchos y al mismo tiempo fueron seres muy despiadados. Pero si nosotros hubiéramos sido judíos ortodoxos, sí hubiéramos estado muy tristes por la muerte de este rey Herodes. Un poco de historia de la familia de Herodes, para que tengan en mente, hermanos, que esto pasa de familia en familia. Cuenta la historia que Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús, cuando su muerte estaba cerca, ordenó a sus generales romanos que encarcelaran a todos los líderes judíos. Y cuando se supiera que el rey murió, mataran a esos líderes judíos. ¿Para qué? Para que en toda la región donde él gobernara hubiera luto. Así de despiadado fue este rey. Herodes el Grande tuvo 10 esposas, o por lo menos se casó 10 veces. Así que a algunos les falta todavía. Ustedes dicen, yo me casé un montón. Ustedes no son nada, ¿no? Comparado con Herodes el Grande, que se casó 10 veces, 10 veces. Sus hijos y sus descendientes fueron despiadados e inmorales. Es una familia, hermanos, de despiadados e inmorales. Hicieron grandes cosas porque, si usted sabe la historia, los Herodes ayudaron a reconstruir el templo. Hicieron grandes cosas por el pueblo judío, pero fueron muy despiadados. Y es una cosa de familia, hermanos, de familia. Herodes Agripa I, que es el personaje que vamos a estar viendo hoy, que es el nieto de Herodes Grande, en lugar de hacerse odiar por los judíos, trató de ganárselo. La familia de los Herodes era despiadada, pero Herodes Agripa era un gran político.
Seguía siendo despiadado, pero es un gran político. Hablamos un poco más de Herodes Agripa. Eso nos lleva al primer punto, Herodes Agripa. Versículo 1. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Aquí lo dice bonito, pero realmente era torturarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada, y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Aquí vemos dos caras de la moneda, hermanos. Una cara son los judíos que estaban complacidos y felices porque Herodes Agripa estaba atacando a los cristianos. Estaban muy felices estos judíos. Pero la otra cara son los cristianos que estaban siendo perseguidos de manera injusta. Persecución que estaban sufriendo porque Herodes Agripa dijo, bueno, se me complace complacer a los judíos, entonces me voy a poner creativo, ¿no? ¿Cómo les hago felices a los judíos? Bueno, mato a judíos. Los judíos ortodoxos estaban muy felices, pero la iglesia estaba muy triste. Son dos caras de la moneda. Y es triste, hermanos, pero en algunas ocasiones los votos de los electores son más importantes que la razón. Decía un famoso político que fue presidente 5 veces de nuestro querido Ecuador, tan sabio al votar presidentes o a elegir presidentes, decía en uno de sus grandes discursos, decía, a todos ustedes yo les voy a dar caminos donde no hay caminos, les voy a dar puentes donde no hay puentes. Y alguien le dijo, pero señor presidente, aquí no hay ríos ni donde hacer puentes, yo les hago un río. Y toda la gente, Hermanos, en ocasiones, y no son muy pocas, el aplauso de las personas superan la cordura. Y todo el mundo dice, bravo, ¿no? Bravo, bravo. Hay un principio oculto que nos enseña la historia de la familia de los Herodes. Herodes era un hombre que tenía mucho poder. Herodes Agripa tenía mucho poder, pero aún así no pudo evitar la voluntad de Dios. Eso es lo que deberían enseñar los padres, ¿no? Tú puedes ser muy buen profesional, puedes hacer lo que quieras, puedes tener las mejores notas del mundo, puedes irte a Estados Unidos becado si es que quieres, pero tú no vas a evitar la voluntad de Dios. Eso es lo que deberíamos enseñar, ¿no? Si no, estamos criando a familias de buenos profesionales, pero no instrumentos del Señor. ¿Cómo no pudo evitar? Versículo 7. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y dijo, deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se cayeron de las manos. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y hay unas imágenes muy bonitas acerca de esto que ponen a los guardias romanos a un lado, o sea, al lado de las paredes, y a Pedro cruzando por en medio de ellos. Hay unas imágenes donde les ves a los guardias durmiendo, pero hay otras imágenes donde les ves a los guardias despiertos y no le ven a Pedro. Versículo 10, pasaron por la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Versículo 19, Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar, torturó a los guardias y luego ordenó que lo mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Entonces, Herodes es un gran político, un gran profesional, pero no pudo evitar la voluntad de Dios. No lo pudo. Se supone que él ordenó que fueran tantas guardias los que custodiaran a Pedro, y fue bastante inteligente, porque ya había noticias de que un judío había escapado de una tumba. Chismes, ¿no? Por ahí. Entonces él dijo, él no se me va a escapar, además es que es la cabecilla de la iglesia, voy a poner más guardias. Muy inteligente el tipo, el señor, el rey, no mi rey, el rey. Muy, muy inteligente, era un tipo muy, muy capaz, o sea, era un profesional en toda su magnitud, pero no pudo evitar la voluntad de Dios. Hermanos, me pregunto esto, ¿no sería esto, el escape de Pedro, a pesar de que él hizo todo para que no escapara? ¿No sería esto una señal de Dios para Herodes? Hey, no puedes evitar
mi voluntad. ¿No será algunas cosas, hermanos, que nosotros pasamos en familia una señal de, hey, yo estoy por encima de ti? Me pregunto, ¿no? ¿Qué te pasan un montón de cosas a pesar de que tratas de hacer las cosas bien? Te pasan un montón de cosas y el Señor dice, hey, no puedes evitar mi voluntad. Para que quede ahí, ¿no? ¿No será? Tal vez. ¿Mm? Que ustedes dicen, no, es que trabajo todo el tiempo, pero igual no me alcanza. ¿No será una señal de Dios? O que te pasan un montón de cosas feas. ¿No será? Tal vez. Tal vez. ¿Qué dicen? Tal vez. Para que lo piensen, ¿no? El que Pedro escapara no solo significaba que se había perdido la oportunidad de agradar más a los judíos, sino que si no había respuesta de cómo escapó, porque él estaba interrogando a los romanos, ¿y cómo escaparon? No sé, Señor, yo estaba despierto toda la noche. O sea, no había respuesta. Los rumores de los milagros entonces empezaban a tener más sentido. Y además que se estaba hablando de Jesús, entonces empezaron a tener más sentido. El problema era muy grande, porque si no había respuesta de cómo Pedro escapó, era un escape milagroso. Y entonces eso daba más validez al cristianismo, porque hay alguien superior a mí, decía Herodes, que posiblemente les está ayudando. Entonces es un tema fuerte lo que está lidiando Herodes. Además que es como un gran político, entonces está viendo todo este tema. Entonces, Herodes quería avergonzar a los judíos, pero el escape de Pedro le estaba avergonzando a él. Y otra vez, ¿no será esto una señal de Dios de, hey, Herodes, no puedes evitar mi voluntad? Puede ser, ¿no? Y al mismo tiempo, esto fue un peligro para el gobierno de Herodes. De hecho, el que él interrogara a los guardias de manera tan efusiva, habla de las sospechas que tenía Herodes de ellos, como que ellos fueran los cómplices. Es decir, si no hay respuesta de cómo Pedro salió, entonces tú eres cómplice. Y si tú eres cómplice siendo de la guardia romana, quiere decir que los romanos están en contra de mí. Entonces, hay que pensar como político, ¿no? No dice, bueno, se escapó ya de parecer, ¿no? Como cuando se pierden sus hijos. Ya de parecer. No, Herodes estaba tremendamente preocupado por eso, porque si no había respuesta, o es Dios o ellos son cómplices. Así que no es un momento para Herodes, así que él decide irse a otro lugar. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, porque ya les dije que la Reina Valera contemporánea tiene un detalle ahí que está mal. Versículo 19, lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Dice, Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro, pero como no pudieron encontrarle, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. ¿Cuál es la nota ahí? Cuando me puse a estudiar el texto, noté que la versión de la Reina Valera contemporánea colocaba a Pedro quien se fue a Cesarea. No sé si lo notaron. ¿Sí? Esto es un error en la narración y solo pasa en la Reina Valera contemporánea, que con el tiempo, hermanos, como son revisiones, lo van a quitar, supongo. Pero no es Pedro quien se va a Cesarea, es Herodes quien se va a Cesarea. Si usted tiene un lápiz ahí y tiene Reina Valera contemporánea, ahí márquele, hermanos, ese es un error en la narración, que solo tiene la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios para todos, versículo 19, Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció ahí por algún tiempo. Sí, es Herodes quien sale, no es Pedro, por si acaso, ¿no? Dato ahí para ustedes. Hermanos, la frase se quedó ahí, nos habla de que Herodes se fue a Cesarea para intentar borrar de su mente lo que estaba sucediendo. Es como cuando alguien se va de vacaciones y dice, ay, estoy muy estresado, ay, no sé qué me pasa, me estoy quedando ciego, me voy de vacaciones, ¿no?
porque estoy muy estresado. Es lo que estaba pasando con Herodes. Todo estaba mal, porque él había planificado algo grande con Pedro. Un evento grande, hermanos. Vamos a matar a Pedro, vamos a hacer un evento grande. Va a haber comidita, bailes, presentaciones de grupos étnicos. Todo muy bonito, todo muy bonito. Y el plato fuerte es la muerte de Pedro. Todo muy bonito, hermanos. Herodes había organizado un evento tan grande, tan hermoso, y cuando Pedro se le escapa, ya dije, ya se me perdió todo. Ahí tenía camarones, todo listo ya. Se me está dañando el ceviche, o se me va a dañar el ceviche. Y Pedro estaba muy estresado. Herodes estaba muy estresado, estoy como la Reina Valera contemporánea. Herodes estaba muy estresado y se fue a Cesarea para descansar, ¿no? Aquí vemos una parte de la personalidad de Herodes. ¿Cuál es la personalidad de Herodes? ¿Cómo él lidia con el fracaso? No lidia, se va, ¿no es cierto? Familia, estoy muy estresado, vamos de viaje, ¿no? No solucionamos nada de nuestros problemas, ni dificultades, ni las discusiones que tenemos, vámonos de viaje. Esa es una característica de la personalidad de los que no lidian con el problema. Preguntan, ¿por qué Herodes escogió Cesarea para distraerse y olvidar de su fracaso con Pedro? Más adelante voy a contestar esta pregunta, pero quiero que tengan en mente que este no va a ser solamente un lugar de descanso, Cesarea, sino va a ser una oportunidad política para Herodes. Tengan en mente eso. Recuerden que Herodes es un gran político, un gran trabajador, un gran profesional, es un gran rey, es un buen rey. Pero por otro lado vemos esta característica de Herodes. Todo me fue mal, vámonos familia de vacaciones. ¿Cómo soluciono yo los problemas? De vacaciones. Y no soluciono nada. Me vamos de vacaciones porque estoy muy interesado. Y esto nos lleva a Herodes está enojado. ¿Cómo está? Enojado. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. No sabemos por qué Herodes estaba enojado con Tiro y de Sidón. La historia no nos dice, la Biblia tampoco, bueno, la historia sí, la Biblia no nos da detalles sobre esto. Lo que sí sabemos es que como Tiro y Sidón no pertenecían a los territorios que gobernaba Herodes, él había decretado un bloqueo comercial para estas dos ciudades. Pero en este caso sí, Herodes había bloqueado a Tiro y Sidón, un bloqueo comercial. No, o sea, Tiro y Sidón no podían tener comercio con los territorios que gobernaba Herodes. Lo cual era un problema para estas dos ciudades porque estaban creciendo económicamente. Entonces necesitaban productos. Y al no tener productos que venían de los territorios de Herodes, entonces para ellos era un problema. Aquí vemos una característica muy típica de la personalidad de Herodes, que al enojarse, él utilizaba su autoridad. Hermano, me rompe el corazón, pero muchos de los esposos hacen esto, que al enojarse utilizan su autoridad y poder para dejar muy claro que están enojados. ¿Sí, no? Yo estoy enojado y voy a utilizar mi poder y autoridad para que sepan que estoy enojado. Miren, esposos, escúchenme, parecemos más Herodes que Cristo. Y ya vamos a ver cómo terminó Herodes. Entonces, es una característica de la personalidad de Herodes. Estoy enojado. Tal vez me sirvieron un plato sin sal o con sal. Y a mí no me gusta la sal. Me enojé. Bloqueo comercial. Utilizó su autoridad para decir estoy enojado. Continuando, para no meterme en este tema familiar. Los gobernantes de Tiro y de Sidón necesitaban arreglar el tema. Por lo menos alguien fue inteligente aquí, ¿no? Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos, chiste interno entonces, lo recibían a través del territorio del rey. Aquí vemos un hecho cliché dentro de la política. El soborno.
Esto es muy cliché en la política, ¿no? Es ser un político. Ya le están sobornando. Soborno por aquí, por allá. Es un hecho cliché, pero aquí lo vemos. ¿Dónde me quedé? El soborno. Miren, aparentemente este soborno rindió sus frutos, es un buen soborno, haciendo que Herodes llamara a los representantes de Tiro y de Sidón a hablar con él. Herodes va a escoger un día muy importante para esta conversación. Recuerden, Herodes, ¿qué era? Muy bien, un gran político, un gran rey, es un buen rey, Herodes. Así que él está pensando como un gran político, un gran profesional. Así que va a escoger un día muy especial para esta conversación. El día que Herodes escogió, lo narra Josefo, el historiador, dice que fue el segundo día de la fiesta en honor del emperador Claudio César. Posiblemente era el cumpleaños del César y la ciudad que llevaba su nombre, o sea, Cesarea, iba a ser como el centro del cumpleaños de César. Fue una fiesta enorme, hermanos, tal y como la fiesta que recibí hoy día de mi cumpleaños. Enorme, maravillosa, increíble. ¿Sí? Y va a ser en Cesarea, por eso se llama así la ciudad, Cesarea, César, Cesarea, César. Cesarea, César. ¿En qué iba? Ya. Por eso fue Herodes a Cesarea, no solo porque quiere olvidar el escape de Pedro, sino también porque aprovecha su oportunidad como político. Es un gran profesional otra vez, hermanos. Es un gran profesional. Es un tipo muy inteligente. Me voy de vacaciones. ¿Dónde me voy de vacaciones? Me voy de vacaciones a Cesarea. No tiene cosas muy bonitas, pero va a ser el cumpleaños de César. Y entonces me voy a divertir. Es un gran político. Y se va a esta ciudad. Cesarea sería un buen lugar y tiempo para quedar bien con las autoridades romanas, porque ahí iba a ir todo el mundo. Era el cumpleaños del César. Y era es el cumpleaños del César, hermanos. El historiador Josefo narra que el evento iba a ser tan grande que incluso el rey Herodes se había vestido con un traje completamente de plata. No de plata, sino de plata, la verdadera. ¿Sí? De plata. Yo me imaginaba, hermanos, qué pesado, ¿no? De los dos sentidos. Qué pesado y qué pesado de parte de Herodes. Todo un traje lleno de plata. Esto para reflejar los rayos del sol mientras él daba el discurso. Imagínense la imagen, solo imagínense. Yo vestido todo de plata y aquí no tener techo y los rayos del sol pegándole y ustedes así. Así. O sea, hermanos, es un gran político, no sé si se dan cuenta, hasta el traje. Es un gran político, es un gran profesional. Versículo 21. Me cae bien Herodes, me cae bien. No les cae bien. A mí sí me cae bien. Es un gran político. Versículo 21. El día convenido, Herodes llegó vestido con ropas reales, que son ropas todo de plata, y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo clamaba a grandes gritos. Imagínense, es que es toda la escena, hermanos, vestido como un dios y un discurso impresionante, ropa impecable. Es el mejor día para Herodes, el mejor. Todas las autoridades estaban ahí, toda Roma, todo lo que decía yo soy romano, romano de sangre romana, estaba ahí. Es un gran día para Herodes. Herodes, al ver todo esto, no pudo evitar sentirse como un dios. Es como cuando los jóvenes se gradúan con las mejores notas de la escuela o la universidad y dicen, soy un dios, ¿no? Soy lo mejor de lo mejor. No hay nadie que me supere. O tienes el mejor trabajo o te va bien en el trabajo y dices, soy lo mejor de lo mejor. Así. Herodes no podía dejar de sentirse como un dios. Versículo 22, lo leo en la palabra de Dios para todos. El pueblo gritaba, el que habla es un dios y no un ser humano. Miren qué hermoso. Herodes se decía a sí mismo, soy tan bueno, soy como un dios.
Pero esta gran escena tiene dos caras también. Versículo 22, el pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaban a grandes gritos. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió agusanado. Les decía que a veces los esposos nos parecemos más a los Herodes. Miren cómo terminó Herodes. El historiador Josefo cuenta que Herodes murió 5 días después de su más grande discurso. Herodes tenía gusanos intestinales a tal grado que los 5 días que padeció por ellos se iba descomponiendo en vida. Y los gusanos le brotaban de la piel. Horrible, ¿no? Y esto es bastante interesante porque la palabra excolex, que es la palabra que están utilizando para referirse a la condición de comido por gusanos, es la misma palabra que encontramos en Marcos 9, del 43 al 49, donde se describe el horror del infierno. Un pastor dijo esto, hermanos: Herodes se convirtió en la imagen de un hombre en el infierno. Para no hacerles spoilers, pero sí les voy a hacer spoilers. Esto pasa, hermanos, cuando tú no eres herramienta de Dios, pero al mismo tiempo eres una herramienta de Dios. Dice la Biblia de las Américas, versículo 23, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. Todo aquel, hermanos, que va a ir al infierno va por este pecado. Vamos a Romanos 1. Lo voy a leer en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Si alguien tiene, me lo sigue. Si alguien no tiene, lo compra. Pero si no, escúcheme. Palabra de Dios para Todos. Romanos 1, versículo 18. Dícese: Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen, miren esto, conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender todo esto con facilidad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. Versículo 21, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron las gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal por adorar a ídolos hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Que dice Romanos, todos conocían a Dios. No hay excusa. No hay excusa para seguir haciendo lo malo. Todos conocen a Dios. No hay nada oculto en Dios. Todos sabemos cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas, cómo es que Dios quiere que nos comportemos. Todo el mundo conoce a Dios. Pero nos encanta la maldad. Buscamos la maldad. Buscamos, dice, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Y un texto que me gusta dice, versículo 21, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él se merece ni le dieron las gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento y se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Es todo lo que eran. Miren, el pecado de estos hombres fue haber ignorado a Dios mientras hacían otras cosas sus dioses.
todo el mundo que va a ir al infierno va por esto, por ignorar a Dios y empezar a pensar bobadas. Todo el mundo sabe cómo comportarse, pero les encanta hacer la maldad. Les encanta vivir en el pecado. Dice el versículo 24, Romanos 1, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Amén. Y hermanos, este texto es tan impresionante que uno puede decir, aquellos que dicen, como Dios es misericordio, ¿no? Es misericordioso, tiene mucho amor y paciencia para mí, capaz entenderá mi forma de vivir, ¿no? O lo que yo hago, o cómo yo me comporto. ¿Qué dice aquí? La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente la maldad. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraron su cuerpo unos con otros. Dios te dejó. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Así que Dios te dejó que siguieras en tu forma de vida. Estas palabras no son solo para los Herodes. Hermanos, no solo, no es necesario tener el título de Herodes para comportarse como él y morir como él. ¿Qué pasó con Herodes? Él pensaba que estaba por encima de Dios. Y ahí vemos ciertas características de Herodes, cómo él se comportaba y cómo él reaccionaba. Así que no es necesario tener el título de Herodes para morir como él. Él murió siendo la viva imagen de un hombre estando en el infierno. Él pensaba que no debía ser un instrumento de Dios. Bueno, Dios lo utilizó como un instrumento. Así va a ser el infierno, como murió Herodes. Conclusión o moraleja de esta historia. Si bien Herodes parece como el personaje central de este estudio, el protagonista aquí es Dios. No hay otro protagonista. Hermanos, no hay nada que esté por encima de este Dios que pone y quita gobernantes. No hay nada. Ese Dios es a ese Dios al que nosotros debemos dar la gloria, dar las gracias, adorarlo y obedecerlo. Y roguemos al Señor que nos transforme de tal manera que nosotros podamos vivir y tener una vida que muestre, sin dejar duda, que Dios es glorioso y no comparte su gloria con nadie. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Puede ser el mejor profesional del mundo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios está por encima de todo. Aún si crees que estás haciendo bien las cosas, si eres exitoso en tu trabajo, si tienes una buena profesión, si eres reconocido, elogiado, si crees que estás haciendo bien las cosas, que eres un buen padre, una buena madre, un buen cristiano, Dios no comparte su gloria con nadie. Hay dos caras de la moneda en esta historia. La pregunta es, ¿a qué Dios tú adoras? ¿Y cómo vas a terminar? Consejo para los padres: Dios no comparte su gloria con nadie. O crías instrumentos de Dios o crías imágenes del infierno.